Libro El lado B de las emociones. Autor, doctor Eduardo Calixto. Segunda parte. La risa en el cerebro. ¿Cómo se queda un mago después de comer su pastelito? Más gordito. Leído en Tinder. Hombre invisible busca a mujer transparente para hacer cosas nunca vistas. Un día sin una sonrisa es un día perdido. Charles Chaplin. Las bases neurofisiológicas de la risa. La risa tiene un proceso biológico neuronal con un determinismo dinámico y recíproco social inmediato. La risa es un proceso emotivo y cognitivo. Socialmente nos iguala y exhorta a la empatía. El cerebro humano tiene una capacidad para interpretar la risa, no solamente por la intención, sino por la fonética. El cerebro puede reír espontáneamente a partir de la quinta semana de vida extrauterina, pero la risa de intercambio social se da a partir del cuarto mes de vida. No somos los únicos mamíferos que reímos, ya que se ha cuantificado que pueden reír los roedores y los primates cercanos al humano. La risa tiene varios beneficios en nuestro cuerpo. Si la risa es sincera y duradera, su impacto biológico positivo es mucho más fuerte. Por ejemplo, mejora cuantitativamente el ánimo, incrementa la sensación de bienestar, fomenta la sensación de pertenencia a un grupo social, favorece la estabilidad de la relación de pareja, produciendo más anticuerpos, modifica el umbral al dolor, nos hace recuperarnos de una dolencia o enfermedad, incrementa la actividad cardiovascular. La risa es un factor fisiológico fundamental para disminuir la hormona del estrés, el cortisol, y en consecuencia reduce la generación de ansiedad y, por supuesto, incrementa los niveles de dopamina y noradrenalina, lo cual contribuye a modificar las sensaciones tristes y, por supuesto, mejora los estados depresivos. La sonrisa incrementa el atractivo de las personas, pero al cerebro le llama poderosamente la atención cuando la considera falsa o exagerada. La expresión de la risa es por la contracción transitoria de varios músculos de la cara, principalmente de la comisura bucal, a partir del cigomático mayor y los orbiculares de los párpados que cambian la comisura palpebral. Cuando nos reímos, activamos un grupo de neuronas en el mesencéfalo y puente cerebral, conocido como centro coordinador de la risa. También, cuando nos reímos, la sustancia gris periacueductual y la formación reticular activan el tálamo, los ganglios basales, los lóbulos temporal y frontal, lo cual convierte el proceso en un evento que busca encontrar lógica en lo ridículo y procura una sensación de bienestar. En el tallo cerebral también se activan los núcleos de los pares craneales que llevan a la activación de los músculos de la expresión facial. Es decir, la risa activa redes neuronales de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba de una manera dinámica. Ninguna emoción produce el mismo efecto. El hipotálamo y el giro del cíngulo
son una parte importante del éxito del sistema de excitación de la risa, ya que cambian la actividad neuronal por hormonas. Algunas estimulan la atención y la memoria, como la oxitocina, noradrenalina, y otras reducen las actividades relacionadas al estrés, como el cortisol. No es lo mismo reír solo o cuando lo hacemos con un grupo de amigos. Nuestro cerebro comparte más una risa cuando se sabe acompañado. Cuando la risa activa el lóbulo frontal derecho, interpreta que hay una recompensa corta e inmediata. Además, involucra directamente a la disminución del dolor o el estrés. El lado derecho del cerebro regula con mayor énfasis el área tegmental ventral y el cuerpo estriado, importantes para la liberación de dopamina y noradrenalina, íntimamente ligada con la amígdala cerebral y la ínsula. Por eso, la risa cambia el sufrimiento y su connotación emotiva. Hay un dimorfismo de actividad cerebral en la manera como ríen los hombres respecto a las mujeres. Por ejemplo, las mujeres utilizan más el hemisferio izquierdo, el cual está relacionado con el lenguaje y el entendimiento de las palabras, mientras que los varones activan más el cerebro derecho, que está relacionado con actividades que analizan información visual, interpretación de espacio y suelen activar el sistema mesolímbico de recompensa. La risa puede ser patológica cuando se acompaña de llanto, cuando se presenta sin un estímulo específico, cuando su intensidad, timbre y duración son grandes, asociados a un estímulo desencadenante trivial, sin una valencia emocional, o cuando aparece sin un cambio afectivo. Algunas personas pueden reírse en condiciones en donde hay una disociación voluntaria emocional, es decir, reír en una tragedia o carcajearse de una desgracia. Esto está relacionado a diversas patologías del sistema nervioso central. Por ejemplo, cuando hay un infarto cerebral, específicamente en la arteria cerebral media izquierda, se cuantifica la aparición de risas asociadas a llantos. Reírse de manera incontrolable y sin motivo es un dato clínico que constituye la sintomatología de una isquemia cerebral. Es decir, cuando el cerebro deja de recibir sangre y oxígeno por un trombo o lesión arterial. En estas condiciones, algunas regiones del cerebro pierden su actividad inhibitoria, y esto es el motivo por el cual se empiezan a activar núcleos en el tallo cerebral que generan la risa. Traumatismos cerebrales fuertes también dan lugar a procesos patológicos de risa involuntaria. Recientemente llama la atención el tema de las risas patológicas en el marco de los cómics como El Guasón, el villano de Batman. Tiene las características clínicas de la manifestación de una epilepsia llamada
gelástica. Su componente principal son ataques involuntarios de risa que suelen estar acompañados de una alteración en la atención selectiva, repetición de movimientos de las manos y marcha afectada asociada a trastornos autonómicos. Comúnmente la epilepsia gelástica es la consecuencia de lesiones en el hipotálamo asociadas a algunos tumores en algunas regiones del cerebro, como el lóbulo temporal. Se ha identificado que en la epilepsia gelástica se presenta un incremento en la llegada de sangre al hipotálamo. Este es el principal generador de la risa espontánea y por momentos desenfrenada. El cerebro ríe por la activación de los núcleos neuronales que se encuentran en la corteza y el tallo cerebral, que modifican la expresión de la cara, la prosodia y la respiración. Reírnos tiene un impacto directo sobre la neuroquímica del cerebro y de manera indirecta favorece algunas hormonas que coadyuvan en el aprendizaje, la memoria y la adaptación al entorno social. La vergüenza en el cerebro. ¿Ya ves? Por eso nunca vas a lograr nada en la vida, decía una voz fuerte y amenazante, don Roberto, papá de Ricardo, un jovencito de apenas 13 años, quien sufrió un empujón violento en su cuerpo y lo alejó del mostrador de la tienda don Robert. La discusión de don Roberto empezó después de notar que su hijo había tenido un error en la suma de precios de la compra de la señora Lucía, que veía atónita la rabieta y violencia del papá de Ricardo y bajaba la mirada con pena ajena. Ese era uno, tal vez el motivo más frecuente de los errores de Ricardo al estar cobrando la mercancía en el negocio de su padre. Otros motivos eran la recriminación del orden de la mercancía recién llegada, la limpieza del piso y, por supuesto, su forma de vestir, que para Ricardo era un sello, la camiseta de su equipo favorito y un pantalón desgastado de tanto uso. Casi siempre a diario, todas las semanas, desde que tenía 5 años, recibía una crítica burlona de su padre en público, una humillación, un golpe en la cabeza, un empujón como diálogo o la solicitud de hacer otra cosa. Era común que la mirada de furia de don Roberto cambiaba en segundos al mirar a los clientes. Él fingía una sonrisa y con benevolencia hacia los clientes realizaba las mismas cuentas. Pedía disculpas y remataba con invocaciones que herían a su hijo. Perdónenme, este muchacho es un torpe, un imbécil. Los clientes solían hacer una mueca de sonrisa en contraparte. Otros más referían que no tenía importancia y algunos llegaban a defender a Ricardo, pero eran acusados por don Roberto. No, 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 no lo defienda. Este mocoso y su generación van a llevar a este país al barranco. Son una juventud perdida. Así terminaba el regaño público. Yo no sé qué tengo que hacer para que pongan más atención. Por hoy estás castigado y me limpias y acomodas toda la tienda. ¿Oíste, tarado? Ya dije, ya. Tan pronto dicho esto, los clientes solían salirse de la tienda con pena ajena, con una vergüenza compartida. A veces los gritos eran tan fuertes
que se escuchaban a gran distancia de la tienda. Ricardo, cada vez que era reprendido de manera pública, se sentía triste, humillado, solo. Era hijo único de un matrimonio cuyo padre era controlador, violento, egoísta y frío, frío en su trato, y de una madre cuya abnegación y silencio en ocasiones la hacían cómplice de los maltratos públicos a su hijo. Tal parece que don Roberto estaba obsesionado por hacer un hijo perfecto. Buscaba que no se equivocara, que fuera pulcro, educado y al mismo tiempo servicial y dócil. Ricardo era reprendido ante la gente, su familia, sus amigos y en todo momento, en el tiempo de la construcción de la personalidad de Ricardo, el común denominador era en su vida la violencia, la humillación y la culpa. Él siempre era culpable de todo lo malo o adverso del negocio. Así lo decía su padre. Ricardo lo cree, lo vive. Él mismo se recrimina por no ser como su papá. No entiende cómo ser adulto. Además de cuestionarse si su propia existencia tiene sentido. Siente vergüenza de cómo se viste, de cómo a veces trata de expresar sus sentimientos. Le teme a su padre. Eso lo hace sentir y comprometerse a no equivocarse. Es tanta su tensión, miedo y culpa que lo llevan a equivocarse otra vez, empezando el ciclo de humillación, culpa y vergüenza. Tiene poco tiempo libre y su padre siempre le está cuestionando en que lo invierte, diciéndole que debe estudiar y ser mejor persona, incluso mejor que él. Roberto está seguro de estar haciendo un hijo perfecto. En el fondo quiere a su hijo, pero siente que no es adecuado mostrárselo. Por el contrario, convencido de que como padre debe ser rígido, fuerte y hacerle sentir el rigor de las reglas del negocio como un ejercicio para entender que la vida se gana trabajando. Doña Silvia, la mamá de Ricardo, cuando observa los regaños y escucha las humillaciones públicas, prefiere no involucrarse en la discusión. Por momentos, toma a su hijo cuando Roberto se ha salido del negocio. Ella le pide perdón a nombre de su padre y le dice que es por bien de él. Silvia no sabe cómo tratar a su esposo. Entiende que es extraordinariamente rígido y prefiere no generar más violencia. En el fondo son una familia. Silvia viene de una familia desintegrada, con padre ausente y madre alcohólica. Las calificaciones de Ricardo en la escuela no son las más altas, pero se esfuerza por ser un buen estudiante. Le cuesta mucho trabajo poner atención en las clases de historia y matemáticas. En ocasiones, el temor de una calificación puede ser suficiente para sacarlo de la escuela y dedicarse totalmente de tiempo completo a la tienda. Lo aterra. No entiende por momentos por qué, si estudia, no le va bien en los exámenes. Aún no se da cuenta que la tensión inminente en su cerebro para realizar las ecuaciones y aprender de memoria le juegan una paradoja en su aprendizaje. Lo hacen dudar y no analizar los detalles de una ecuación o las fechas que confunde. Si al menos se tranquilizara, si al menos no hubiera tanta violencia en su casa, en su vida, tal vez su vida como estudiante mejoraría. Si al menos recibiera más cariño, no sería tan melancólico. Si la esperanza, si la expresaran confianza, podría decir lo mucho que quiere a su madre y admira a su padre.
Si le dieran la oportunidad de equivocarse y enseñarle sin violencia, tal vez le harían tener una mejor autoestima y podría sentirse como sus compañeros, jugar con ellos y no sentirse segregados o diferente. En muchas ocasiones solloza en su cama antes de dormir. Se recrimina tantas veces por hacer enojar a su padre. Uno lo puede mantener contento. Espera que algún día su padre se sienta orgulloso de él, no como responsable de una tienda, sino como un profesional por haber estudiado, aunque le cuesta mucho trabajo saber qué profesional quiere ser de adulto. Es tanta la culpa, es tanta la vergüenza. ¿Qué sucede en el cerebro? El cerebro humano establece reglas de justicia, normas para generar un aprendizaje cultural. Cuando éstas se basan en generar culpa y vergüenza, se quedan aprendidas en nuestra corteza prefrontal e hipocampo, interpretadas por el giro del cíngulo y asociadas por la corteza parietal. La vergüenza sin explicación es un proceso que lastima, produce dolor moral y puede generar trastornos de la personalidad. Es una herida en la comprensión de uno mismo. Es una sensación adversa y angustiante. Es la ruptura de una norma que nos vincula con otros seres humanos. Sentirnos avergonzados es un atentado contra nuestra propia imagen que nos aleja de lo que es ideal. Los principales generadores de vergüenza por su origen histórico son nuestros padres. La vergüenza a los 2 segundos de autopercibirse inicia una respuesta adrenérgica sobre la cual permite el incremento de 3 factores en paralelos: la frecuencia cardíaca, la actividad respiratoria y el metabolismo basal, lo que es la temperatura aumenta por actividad del hipotálamo. A diferencia de un enojo, la vergüenza y la culpa nos hacen contemplarnos de manera negativa, responsables de eventos o hechos que se convierten en un arma aguda en contra de nosotros. El cerebro femenino suele avergonzarse más que el de los varones, porque detectan con más eficiencia los detonantes negativos. La emoción común es sentirse mal, culparse de las circunstancias y hacer valoraciones de autodestrucción que generan una lesión en la autoestima. Este juicio puede llevarnos a trastornos psicológicos que pueden afectar nuestra salud mental. Atrás de la culpa constante y de la vergüenza crónica, se puede llegar fácilmente a la depresión. La vergüenza permanente puede generar trastornos de ansiedad, que comúnmente son los antecedentes de personalidades retraídas, de agresión constante o el inicio de una personalidad psicópata. Las normas morales, religiosas, éticas y políticas construyen a través del aprendizaje elementos neuronales y de plasticidad para generar vergüenza, incrementarla y al mismo tiempo reducirla si se siguen sus lineamientos. La oxitocina es una de las hormonas que pueden ayudar a vincularnos mejor socialmente,
Esta hormona en el cerebro disminuye el proceso de vergüenza. La oxitocina disminuye fisiológicamente los niveles altos de la hormona cortisol. Con oxitocina se disminuye la tensión social, relaja la incomodidad y nos ayuda a unirnos a los demás. Cerebros sin oxitocina están destinados al culpabilizar a los demás, a generar vergüenza, a no perdonar, a no aceptar errores. Quienes tienen vergüenza observan con culpa las circunstancias que suceden en su cotidianidad. La religión ha ayudado de una manera u otra para liberar culpabilidades, pero también para incrementarlas a través de la confesión, las limosnas, los peregrinajes o las exposiciones públicas. Los personajes que nos hicieron sentir vergüenza en algún momento de nuestra vida, que nunca nos pidieron disculpas ni aceptaron su responsabilidad o la culpa, nos otorgaron la herencia de una vergüenza sin argumentos en nuestro cerebro. Empecemos por la liberación de oxitocina a partir de nosotros. Iniciemos por pedir perdón al reflejo del espejo, mirando el rostro, uno, por haber aceptado tales ofensas, ser conscientes de ellas, perdonar a quien deba hacerlo. Sin lugar a dudas, esto es el inicio del cambio de la sensación de vergüenza y la culpa. Quien es capaz de perdonarse, ser amable consigo y comprensivo, tiene menos dolor moral por vergüenza. Procrastinar, el arte maravilloso de postergar. Daniel lleva más de 10 meses organizando en su casa la gran fiesta del reencuentro con sus mejores amigos. Por alguna razón, sucede algo importante muy cercano a la fecha del evento que lo hace postergar. Lleva aplazando ya 9 meses la gran reunión. Virginia pone la alarma de su teléfono celular para despertarse por la mañana. Cuando suena en la madrugada, decide seguir acostada. 10 minutitos más, por favor. A veces son 20 minutos, en otras ocasiones 1 hora. Es común que Virginia llegue tarde al trabajo. César tomó la decisión por fin de ir al médico para consultarle el tratamiento del dolor crónico de espalda que le aqueja. El mismo que lo viene atormentando desde hace más de 15 meses. Hoy decide nuevamente aplazar la cita con el ortopedista, argumentando que no tiene dinero. Hace un mes dijo que no tenía tiempo y hace 3 meses comentó que ya no le dolía tanto. Procrastinar y el cerebro. Procrastinar es una palabra latina con amplia utilidad en el idioma inglés. Viene del latín procrastinare, pro, adelante, y del vocablo crastinus, que da significado a lo relacionado con el mañana. Se utiliza cuando se posterga o se difiere el inicio de un evento, tarea o compromiso. Comúnmente se le conoce al procrastinador como un distraído, desorganizado o persona con baja autoestima.
Esto no es correcto, ya que una persona puede ser meticulosa, analista, trabajadora, responsable, que atiende a los detalles, comúnmente pretende mejorar y por el hecho de no querer fallar o ser impecables, suelen procrastinar. El hecho de ganarle a una postergación, por lo general, permite una sensación de control sobre la vida, incrementando así la desconfianza. Quien procrastina comúnmente tiene miedo a realizar una tarea que consuma su tiempo y energía para realizar el compromiso. Procrastinar depende mucho de valores personales y decisiones subjetivas, más que de elementos reales. El cerebro, gradualmente, entre más pospone el inicio de una actividad, disminuye la sensación de que es un problema propio. En contraste, piensa que los culpables son personas ajenas a nosotros o busca atribuirles a otros la carga moral de nuestras decisiones. Comúnmente, cuando hay una obligación, es más fácil dilatar la solución o el inicio del trabajo porque las obligaciones generan tensión. Si no hay motivación, la renuncia llega más fácil. No es un problema de gestión de tiempo, es en realidad una inadecuada regulación de emociones. La persona puede hilar un poco tiempo, motivación, miedo, ansiedad, inseguridad, culpabilidad, estrés y disminución de su autoestima. Se autogestionan pensamientos e ideas rumiantes, tan repetitivos que asoman a la vergüenza, las cuales son cogniciones que manejan al individuo para exasperar el miedo y la tensión, provocando más procrastinación, de nuevo llevándolo a suspender la tarea para tratar de tener tiempo, iniciando el ciclo vicioso. Esto puede tener un costo psicológico en lo productivo y en la salud mental, ya que atrás hay hábitos deficientes, estrés crónico, presión psicológica, baja satisfacción ante la vida, que puede llevar a cambiar el metabolismo o generar un incremento en la actividad cardiovascular, así como la aparición de enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial. La procrastinación se refleja en el cerebro. Se ha identificado que la amígdala cerebral es más voluminosa en las personas que retrasan el inicio de sus tareas. Es entonces la amígdala cerebral la que se resiste para empezar la actividad un día, semanas o meses. Al tener una amígdala cerebral más grande, los cerebros se muestran más temerosos ante las consecuencias de actos, por lo que retrasa el inicio de las tareas. Asimismo, la región del cerebro denominada giro del cíngulo anterior se desconecta de la amígdala cerebral, por lo que evalúa erróneamente muchos de los actos sociales e intensifica más el efecto de la procrastinación. Se estima que entre el 15 y 20% de la población mundial procrastina todos los días. Emociones encontradas. La alegría nos enseña a compartir.
María estaba feliz, su sonrisa la delataba, sus ojos chispeantes, su voz afable. Era un domingo especial. Llegarían a su casa todos sus hijos para festejar su cumpleaños. Era un hecho inusitado, aunque bien planeado. Lo habían estado preparando en los últimos 4 meses. Si bien era su aniversario 78, María quería darle su atención, su cariño, su tiempo y su casa a cada uno de sus hijos. La preparación meticulosa de la comida, de los postres, de los detalles de la mantelería, de la música, todo lo había estructurado para agasajar a sus dos hijos varones y a su hija la menor. Llegaron las tres familias, los nietos y el yerno y las nueras. De principio, un tanto fría, gradualmente fue haciéndose cada vez más cálida la reunión. La comida fue espectacular, deliciosa, con los olores de recuerdos, los sabores inigualables, la petición de la receta y sobre todo el repetir varias veces el platillo. Era la sazón de María, un regalo de la vida en esa mesa. Llegaron las anécdotas, el álbum fotográfico, las bromas, el baile que tanto le gustaba a María y por supuesto de la mano de sus 6 nietos, regalos que iban desde ropa, chocolates, aretes, libros, adornos para la casa, etcétera. María lloraba de felicidad pocas veces. Su sentimiento no era tanto por los regalos materiales, sino por haber reunido a sus hijos, disfrutarlos como cuando eran niños, pero ahora de adultos, verlos realizados y satisfechos. Estaba segura de haberlos hecho buenos padres, independientes, responsables. Ya entrada la noche, cada uno de ellos se despidió. Salieron de la casa y al levantar la mano y moverla decían adiós a la abuela, a la madre, a la confidente, pero sobre todo al extraordinario ser humano que tanto amaban. El miedo nos ayuda a defendernos. 2 semanas después, María sintió un dolor muy fuerte, opresivo, en el lado izquierdo de su pecho como una aguja, profunda y punzante, acompañado de mareo, dificultad para respirar, aparición de luces tintineantes y una sensación de temor. Eso nunca lo había sentido antes. Tenía un presentimiento catastrófico. Buscó recargarse de un mueble, pero no lo alcanzó. Cayó al piso. Sus fuerzas se estaban yendo. El mareo era cada vez mayor. El temor que sentía la hizo luchar, aferrarse a la vida. Su miedo era no volver a ver a sus nietos y a sus hijos. Quería luchar más. Ese recuerdo le daba fuerzas. Alcanzó a gritarle a una vecina en el portal de su casa. En menos de 5 minutos, sus vecinos estaban haciendo llamadas, solicitando la presencia de un médico. Una ambulancia llegó, pero los paramédicos no pudieron hacer nada. La muerte de María fue registrada a las 11:20 horas. La causa que se asentó en el certificado fue infarto al miocardio. La casa de María era pequeña, limpia, arreglada. En una mesa estaban las fotos de 3 familias, todos ellos sonrientes, testigos mudos de tantas emociones y experiencias con María. Ahora le tocaba a ella despedirse, partir de ese sitio donde fue tan feliz en otros días, no muy lejanos a esa hora funesta. La tristeza nos permite reflexionar.
En la noche de ese lunes, los hijos de María lloraban enojados, cabizbajos, sin lograr entender la muerte de su madre. Contemplaban el ataúd, sentían la frialdad de la sala de la capilla, en medio de flores y personas que los acompañaban. Nadie lograba quitarles su tristeza. Se volvieron los tres hermanos a reunir, pero ahora el motivo fue distinto. Una profunda desolación, una pena sin comparación, acompañada de melancolía, de lágrimas y un espantoso dolor moral. Cada lágrima de sus hijos contenía el sufrimiento por el recuerdo de su madre. Eran conscientes de que no la volverían a ver. Después de llorar, se tranquilizaban un poco. Entre ellos platicaban el recuerdo más reciente junto a María. Tan solo habían pasado 2 meses de ese momento de tanta felicidad. La foto de María en la que aparece con una sonrisa en sus ojos era chispeante, tomada el día de su último cumpleaños. Ahora está en 3 casas distintas. Cada uno de sus hijos valora lo que su madre les enseñó, pero sobre todo la manera tan importante que tenía de compartir la mesa, las anécdotas, la solución de problemas y la voz cálida. María seguirá presente en la vida de sus 3 hijos y sus nietos hasta el último segundo de la vida de cada uno de ellos. ¿Qué sucede en el cerebro? La alegría es una de las emociones básicas que el cerebro humano busca más. Es adictiva y al mismo tiempo favorece los procesos cognitivos relacionados con la satisfacción, el bienestar y el buen humor. El sentirnos parte de una familia, de una comunidad, de un equipo o de un grupo social, además de facilitar la expresión de afecto, es uno de los coadyuvantes para la adhesión social. Es la base neuronal para la percepción de una alegría intensa. El sentirnos felices permite un estado conductual estable. A diferencia de otras emociones, la felicidad se puede manifestar de diversas formas. No es solamente alegría, comparte más, escucha por más tiempo, habla más, abraza mejor y perdona con mayor frecuencia. Las personas felices liberan más oxitocina en su cerebro, la hormona del amor. Suelen encontrar con elementos muy pequeños o básicos el motivo de su felicidad en la cotidianidad, aunque su realidad sea adversa. La esperanza de un mejor mundo se siente o se manifiesta cuando estamos acompañados. Las felicidades, por su naturaleza neurobiológica, son cortas. Esto debido a que el neurotransmisor relacionado con ellas, la dopamina, tiene una vida media menor a 6 segundos. Además, es un neurotransmisor que puede inducir cambios negativos en ciertas áreas neuronales. La alegría o la felicidad están condenadas a ser cortas y rápidamente decodificadas. De esta manera, cuando la fuente o el origen de una felicidad ha sido pospuesta, se ha trabajado por mucho tiempo y las expectativas son altas, se ha tenido la esperanza de un resultado agradable o incluso se pensó que nunca se lograría, pero finalmente se alcanza. La liberación de dopamina es mayor y sentimos más alegría y felicidad. En paralelo, generamos más atención, memoria y aprendizaje en el momento en que se percibe una gran alegría. Las personas que dicen ser más felices son las que más aprecian los sentimientos de las personas que los rodean, incluyendo emociones como el enojo o la tristeza.
Si bien puede haber matices de diversas emociones, el cerebro cuando comparte la alegría potencia las sonrisas, aumenta la atención y favorece los procesos cognitivos. A nivel cerebral, dos regiones neuronales son fundamentales para generar la sensación de felicidad, las cuales son el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. Ambos son liberadores de dopamina a corto y a mediano plazo. En la medida que se libera más dopamina, la corteza prefrontal, el sitio neuronal inteligente de nuestra vida, allí donde se asientan anatómicamente la culpa, la vergüenza y las funciones cerebrales superiores, va disminuyendo su función. De esta manera, la felicidad reduce nuestras decisiones inteligentes, favorece nuestros sesgos, nos dejamos engañar con mayor facilidad, disminuyen los filtros sociales. La dopamina es un interruptor fisiológico que lleva el vaivén de la vida. A mayor percepción de felicidad, menos lógico e inteligente se comporta el cerebro. Este mismo sistema es el que utilizan algunas drogas para generar la adicción. La dopamina genera que las neuronas se activen en frecuencias de sincronía repetitiva entre el área tegmental ventral, amígdala cerebral, núcleo accumbens, giro del cíngulo y neuronas de la corteza prefrontal. Estas áreas cerebrales se activan en ritmos sincronizados, los cuales se perciben como felicidad y plenitud, acortando la actividad prefrontal, pero favoreciendo las emociones. Después de la liberación de la dopamina, el cerebro libera otro neuroquímico importante de la sensación de felicidad, un opioide endógeno denominado beta-endorfina. Este interviene incrementando la sensación de plenitud y, en paralelo, contribuye a una disminución en la percepción de experiencias traumáticas, adversas o dolorosas. Es decir, cuando más felices somos, ponemos menos atención a los detalles del origen de nuestras adversidades. La gran mayoría de los seres humanos, cuando abrazamos a las personas que queremos o que no hemos visto por mucho tiempo, de quienes extrañamos su presencia y un día los estrechamos en nuestros brazos, generamos inmediatamente la liberación de dopamina. El discernimiento de felicidad hace que el entorno se perciba libre, asistido, seguro e igualitario. La familia, los amigos, la pareja son los constructores de muchos momentos inolvidables en la vida. El cerebro humano, cuando entiende, aprende, acepta un reto y lo vence, otorga una percepción de mayor bienestar. Esto contribuye al incremento de la autoestima y la confianza en uno mismo, lo que a su vez coadyuva a una gran liberación de dopamina en la convivencia social cotidiana. La felicidad contribuye a la felicidad. María estaba en paz con la gran mayoría de los hechos de su vida. Su plenitud le otorgaba la paz. Sus hijos y nietos le daban el motor de alegría cotidiana, aún a distancia.